Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en su explicación de la fe católica, Santo Tomás de Aquino, al explicar el octavo mandamiento, dice cosas tremendas. Dice, la mentira es pecado mortal cuando uno miente en asuntos de fe, cosa que puede ocurrir a predicadores y maestros ilustres. Imagínense lo que dice aquí. Un teólogo, un profesor, un predicador, un sacerdote que predica, que confiesa, que habla, que catequiza, puede pecar mortalmente si miente en asuntos de fe. Y entre todas las clases de mentiras es esta la más grave. La más grave es de ser falso profeta. San Pedro, 2 Pedro 2:1 dice, habrá entre vosotros maestros mendaces, mentirosos, que introducirán sectas perniciosas, sectas asesinas. Entonces, el sacerdote, el profesor, el filósofo, el teólogo que miente, que falsifica la doctrina, la sana doctrina comunicada por Cristo, los apóstoles de la Iglesia, peca mortalmente. Por esta razón, la Iglesia, en tiempo precisamente de la peste protestante, introdujo lo que llama el índice de los libros prohibidos, la lista de libros prohibidos para que la gente no se corrompiera en su fe, en su moral. Algunos lo hacen en ocasiones para aparentar sabiduría, dice Santo Tomás. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién habéis abierto la boca y sacado la lengua? ¿No sois vosotros hijos malvados, estirpe mendaz? Isaías 57:4, estirpe mendaz. Y bien podemos decir que todas las sectas actuales, por desgracia, por las pobres almas víctimas, bien sigue una estirpe mendaz, viene de la mentira, lleva la mentira. También Santo Tomás dice, otros mienten a veces en perjuicio del prójimo. No os mintáis recíprocamente, Colosenses 3:9. En ambos casos, dice, la mentira es pecado mortal. Veamos un poco lo que dice la Sagrada Escritura acerca de los falsos profetas. Entonces, todo hombre que se presenta como embajador de Dios, profeta de Dios, representante de Dios, y inventa, peca mortalmente. Hablando de los falsos profetas, dice Deuteronomio 13:1, todo lo que yo os mando, cuidaréis de hacerlo sin añadir ni quitar nada. Si surge en medio de ti algún profeta o vidente en sueños, si te propone una señal y un prodigio, y llega a realizarse la señal y el prodigio anunciado, si te dice entonces, vamos en pos de otros dioses que tú no conoces a servirles, no escucharás las palabras, aunque haya hecho señal o prodigio y se realiza el señal o prodigio, aunque haga milagros con otras palabras. Y bien, si te dice de cambiar de iglesia, de cambiar de religión, de ir en pos de otros dioses, no debes hacerlo, no escucharás sus palabras. También Deuteronomio 18:20 dice, pero si un profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no he mandado decir, y si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Que hermanos, desde Lutero, que es el más grande de los herejes de la historia del cristianismo y padre del caos del relativismo actual, bien desde Lutero hasta la fecha, todos los que han fundado sectas, disque iglesias, bien están en pecado mortal, son falsos profetas. Y este profeta morirá, dice Deuteronomio 18:20,
Si no muere físicamente, espiritualmente, si está en pecado mortal, está muerto a la vida divina. Primer libro de los Reyes 18:40. Elías les dijo: echad mano a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Les echaron mano y Elías les hizo bajar al torrente de Quizón y los degolló allí. ¿Por qué? Y porque un profeta falso desvía a la gente del camino de la salvación eterna. Hoy hay libertad absoluta de todos vicios y pecados, religiones. Y bien, estos profetas falsos de hoy, estos fundadores de sectas, y bien, si no se convierten, irán al infierno eterno, peor que ser degollado, porque en el momento de ser degollado, un falso del pasado podría arrepentirse. Entonces, recemos por esta gente, están en gran peligro, no solo de perderse ellos, también de llevar consigo al infierno mucha gente. Jeremías 5:30. Algo pasmoso y horrendo se ha dado en la tierra. Los profetas profetizaron con mentira y los sacerdotes dispusieron a su guisa, a su antojo. Pero mi pueblo lo prefiere así. ¿A dónde vais a parar? Entonces aquí Jeremías ataca a los que están dentro del templo, dentro de la iglesia, digamos, profetizaron con mentira y los sacerdotes dispusieron a su guisa, a su antojo. Esto también es gravísimo. Santo Ignacio de Loyola decía precisamente: porque los sacerdotes no enseñaron la doctrina sana y no vivieron el evangelio, fue posible la peste de la herejía protestante. Jeremías 14:13, Jeremías 23:9, Jeremías 29:21, Jeremías 29:29 habla de estos temas, y también Jeremías 13:1. San Pedro, 2 Pedro 2:1 dice: hubo también el pueblo pasado, en el Antiguo Testamento, falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas. Introducirán herejías perniciosas. Como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, y bien habrá también falsos profetas en el Nuevo. Todo teólogo, todo filósofo, todo moralista que falsifica la doctrina católica de 2000 años es un falso profeta. Falsos maestros que introducen herejías perniciosas y que, negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Por causa de ellos el nombre cristiano será difamado. Queridos hermanos, cuántos falsos teólogos en el siglo XX han hecho tanto daño a la iglesia que hoy miles de millones de católicos quizás dejaron la fe católica por culpa de estos sacerdotes, de esos teólogos, hasta obispos a veces, por desgracia, que han fallado, que han legalizado en cierto modo a los ojos del mundo el pecado. Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Traficando con vosotros por codicia, con palabras artificiosas. Desde hace tiempo su condenación no está ociosa, ni su perdición dormida. Toda persona que falsifica la fe católica, tal cual la Iglesia la explicó durante 2000 años, es un falso maestro, un falso profeta, que desvía a la gente del camino y él mismo está al borde de la perdición eterna. Primera de Juan 4:1 dice: queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es el anticristo, el cual habéis oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo. Entonces, toda persona que predica otra doctrina que la cristiana de todos los siglos, dijimos, no es de Dios.
aunque reconozcan a Jesús, pero Jesús, por ejemplo, de los testigos de Jehová, de los musulmanes, de los mormones, no es el Jesús del Evangelio, es una palabra vacía. Nuestro Jesús es Dios encarnado. San Juan 1:14, el verbo se hizo carne, habita entre nosotros. El Jesús de esta gente es una criatura que no tiene nada que ver con nuestro Jesús. Ay del profeta que pervierte la noción de bueno y malo, Isaías 5:20. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo. Ay de esta gente. Si la Iglesia Católica siempre afirmó que el divorcio no existe, que él deja a su esposa y va con otro, es adúltero, y que un adúltero va al cielo si no se convierte, hoy no se puede decir que vuelto a casar no hay problema, hasta pueden comulgar. Y bien, es llamar mal el mal bien y el bien mal. Esto no es católico, aunque sean sacerdotes que digan esto, están en la oscuridad. Hay de los que llaman al mal bien y el bien mal. También hay de los que justifican al malo y condenan al justo. Ambas cosas abomina Yahvé Dios, dice Proverbios 17:15. Ezequiel 13:3 dice: así dice el Señor Yahvé, hay de los profetas insensatos que siguen su propia inspiración sin haber visto nada, y engañan al pueblo, lo llevan a la perdición. Deuteronomio 18:20. Pero si un profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no he mandado decir, y así habla en nombre de otros dioses, este profeta morirá. Morirá, es decir, hoy, digamos, todo fundador de secta irá al infierno si no se convierte. También hay de los profetas avaros, de los que hacen sus negocios en la iglesia. Miqueas 3:11. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por salario, sus profetas profetizan por dinero, y se apoyan en Yahvé diciendo: ¿no está Yahvé en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Por eso, por culpa vuestra, Sión será un campo que se ara, Jerusalén se hará un montón de ruinas, y el monte de la casa un otero salvaje, porque ha llegado el mal de parte de Yahvé a la puerta de Jerusalén. Entonces, queridos hermanos, aquí el profeta profetiza contra los falsos profetas, los que en nombre de Dios engañan al pueblo, y por esta razón Sión, Jerusalén, será destruido. De hecho, fue conquistada por Nabucodonosor, rey de los caldeos del imperio neobabilónico en 586 a.C. y fue destruida, el templo fue destruido. Entonces, cuidado, todo fundador de secta que habla en nombre de Cristo hace pecado mortal, miente, y San Pablo dice: esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que son apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, también sus ministros. 2 Corintios 11, 13, 14. Y también San Pablo dice: si alguien os anuncia un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, maldito sea. Gálatas 1:8. Entonces, queridos hermanos, cuidado, la mentira en materia de religión es sumamente grave, es pecado mortal de los más mortales. ¿Por qué? Porque falsifica el camino de Dios, falsifica el mismo mensaje de Dios. Por eso pedimos por todos los fundadores de sectas protestantes que Dios les dé luz para que recapaciten y que regresen a la única iglesia verdadera. Gracias a Dios, en los últimos 10 años, unos 2,000 pastores protestantes regresaron católicos. Recemos por los demás y trabajemos duro para que la gente no vaya tras los falsos y no engorda estas bestias feroces que los llevan a la perdición. Que María, que aplastó la cabeza de la serpiente, nos ayude y saque a esos hijos de las garras del demonio. Amén.